soy el doctor Carlos Olmos, médico adictólogo. El día de hoy voy a tener el gusto de contestar algunas preguntas en torno a adicción. Espero que esta información te sirva y te pueda ayudar a tomar buenas decisiones en el futuro. Iniciando con la primera pregunta que me hacen, ¿qué es realmente una adicción? Quisiera compartirles varias buenas definiciones que existen hoy en día. Primero empezaremos con una definición muy científica. Las adicciones son enfermedades crónicas del sistema nervioso central, caracterizadas por el consumo compulsivo de una sustancia, donde vienen recompensas positivas a corto plazo y problemas a largo plazo, donde existen cambios fisiológicos y estructurales en el sistema nervioso central y sobre todo donde las recaídas están presentes. Esa es una de las primeras definiciones que les quisiera contar. Vale mucho la pena reconocer dentro de esta definición el tema cambio en función y en estructura del sistema nervioso central. Esto lo avala como una enfermedad de salud mental y por ende requiere de un tratamiento profesional para poder sacarla adelante. Otra definición muy interesante, también muy actual, nos dice que son grandes trastornos del aprendizaje. Imaginen que tienen a un usuario que tiene síntomas depresivos, una persona que está irritable, una persona que tiene un estado de ánimo bajo, que cambió sus hábitos de sueño, que no obtiene placer por ninguna actividad. ¿Qué pasa con esta persona si descubre que consumiendo alcohol sus síntomas depresivos mejoran? En ese momento se cierra el círculo y la persona entiende al alcohol como una ventaja o al menos como un medicamento que le está permitiendo salir adelante. Otra de las definiciones, y esta me atrevo a decirles de las más actuales de la Sociedad Americana de Adicciones, nos dice que es una enfermedad compleja, con un rango amplio de secuelas biomédicas, psiquiátricas, psicológicas, sociales y culturales. Vean cómo en esta definición ya no está la palabra crónica. Hoy en día existe una duda científica sólida en torno a si se trata de una afección crónica o no. ¿Por qué? Porque si tú dejas a libre evolución a una persona con un trastorno por consumo de sustancias graves, el porcentaje más alto podrá salir adelante sin ningún tipo de intervención. Ojo, esto no es una invitación a que no tomen tratamiento, es una intención de reconocer que cada persona vive una circunstancia distinta y requerirá algún tipo de manejo distinto. Eso con la primera pregunta. Me preguntan también por acá, ¿en qué momento un consumo deja de ser algo ocasional y se convierte en una adicción? Yo les diría, en el momento en que la persona pasa gran parte de su día intentando acceder al consumo de esta sustancia, en el momento en que la persona sensa que tiene un problema e intenta detenerlo, pero no tiene éxito, en el momento en que el círculo social de esa persona reconoce que algo no está avanzando bien con estos consumos, cuando nosotros invertimos mayor tiempo, mayor recurso en intentar acceder a esta sustancia, cuando de pronto nosotros tenemos eventos donde en nuestro día a día nuestras actividades profesionales, laborales, de familia quedan en segundo término y sale a la luz el tema del consumo de sustancias. Cuando nosotros toleramos cantidades altas de esa droga, cuando nosotros al suspender ese consumo vivimos efectos displacenteros, en ese momento por supuesto que existe alguna problemática que debemos de tratar. Me preguntan también, ¿por qué no todas las personas que consumen una sustancia desarrollan una adicción? Quisiera acá contarles, el problema no es la droga en lo absoluto, el problema no es si se trata de alcohol, de cocaína, de marihuana. La problemática es cuando estamos realizando un vínculo patológico, cuando estamos utilizando la droga para resolver alguna molestia, para guardar algo que nos duele, para poder superar problemáticas. Ahí es cuando viene el verdadero problema adictológico como tal. ¿Por qué no todos generamos una adicción? La adicción tiene que ver, por ejemplo, con características genéticas. Nuestros papás, si tenemos algún papá consumidor crónico de sustancias, nos pone en las características genéticas entre un 20 y 30% de chance de que desarrollemos la afección. El resto tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con cómo el sujeto crece, con qué tantas experiencias traumáticas tuvo en su día a día. Es por eso que no todo mundo va a desarrollar una adicción. Es por eso, les vuelvo a decir, que quizá no todos los casos se traten de entidades crónicas y sean casos que puedan salir adelante. Otra pregunta interesante
¿Qué le pasa al cerebro cuando se genera una adicción? Dentro del cerebro, dentro del sistema nervioso central, existen estructuras muy importantes. Tenemos, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la parte más evolucionada del sistema nervioso. En ella ocurren un buen número de las funciones mentales superiores, como cálculo, juicio, abstracción, memoria. Algo que hace el consumo crónico de sustancias es mermar la función de esta corteza prefrontal. Por eso el usuario no puede realizar un buen juicio de valor si está bien consumir licor el lunes a las 7 de la mañana antes de entrar al trabajo, por poner un ejemplo. ¿Qué otra cosa sucede? Por ejemplo, existe otro órgano que es el hipocampo, que está estrechamente ligado con la memoria episódica, pues es otro de los blancos perfectos de las drogas, disminuye su tamaño y justo empieza a lograr que el usuario empiece a presentar algunos problemas que al final perpetúan estos consumos. Otros órganos en esto que se conoce como el circuito de recompensa, el área ventral tegmental anterior, ¿no? El núcleo accumbens, que son estructuras estrechamente ligadas con comunicaciones dopaminérgicas, también se ven afectadas. El sistema límbico también va a tener alguna afectación y, si se dan cuenta, todo esto promueve que el usuario perpetúe esa conducta de consumo aún cuando los beneficios no sean los mismos que tenía antes. Ese placer que vive una persona cuando consume una droga por primera vez nunca más va a volver a regresar, y siempre va a estar esa expectativa de poder volver a vivir esa experiencia desafortunadamente tan positiva que quedó registrado en nuestro cerebro. ¿Alguna otra pregunta que tenemos por acá? ¿Qué papel juega la dopamina en el cerebro? La dopamina es uno de los neurotransmisores, una de las proteínas de comunicación química más importante. El grueso de las sustancias actúa sobre dopamina incrementando sus niveles. Cuando nosotros incrementamos este nivel de dopamina, vivimos placer. Les contaba hace rato que estos efectos placenteros de las drogas tienden a mermar. ¿Por qué? Porque este exceso de sustancia en el sistema nervioso central, a través de ciertos caminos, termina en que los receptores se desensibilicen, dejen de trabajar de una forma regular. Estos errores en la comunicación química del sistema nervioso central perpetúan el consumo de la droga y también favorecen o incrementan los síntomas de salud mental que muchas veces venían de la mano con la intención del usuario para poder resolverlos con estos usos de sustancias. Porque la capacidad de decir no se ve afectada desde el punto de vista cerebral. Les vuelvo a decir, hay justamente una merma de la función de esta corteza prefrontal y el usuario no se encuentra en un buen sitio para tomar una buena decisión. Es por eso que se requiere de algún tipo de apoyo profesional. Les cuento y me adelanto un poco. Para tratar una adicción, nosotros necesitamos dos pilares sólidos. El primero es el pilar médico, que normalmente va representado por el médico psiquiatra, y el segundo es el pilar psicoterapéutico, que va representado por el psicólogo clínico. Los dos son igual de importantes. Quizá el colega médico empleará a través de la farmacoterapia herramientas para que el usuario pueda avanzar, y el psicólogo, a través de esta terapia de cualquier tipo de corte, ayudará al usuario a construir herramientas sólidas que le permitan avanzar de este problema adictológico. ¿Qué sucede en el cerebro durante la abstinencia? Es otra de las preguntas muy interesantes que me hacen por acá. Cuando nosotros consumimos una droga, esta droga, a través de todos sus mecanismos de farmacodinamia, lo que promueve es justamente una elevación de diferentes proteínas químicas. Entre ellas pudiera estar sobre la mesa la dopamina, la serotonina, podríamos hablar también de GABA, podríamos hablar de glutamato, que son todos en conjunto neurotransmisores. Cuando nosotros retiramos de forma súbita a esta sustancia, todos estos neurotransmisores entran en un desequilibrio y eso hace que el usuario presente síntomas. No aplica para todas las drogas por igual.
Concentrémonos, por ejemplo, en el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Si ustedes piensan en una persona consumidora crónica de alcohol, van a encontrar que al final del día, tras un consumo copioso, la persona va a terminar sedada, va a terminar deprimida, va a terminar tirada. Cuando tú retiras esta sustancia, alcohol, del cuerpo del usuario, el usuario va a tener una reacción justamente contraria. Va a empezar a tener sudoración excesiva, temblor distal, contracciones musculares involuntarias, ansiedad, deseo intenso de consumo, dolor torácico, dolor abdominal. Vamos, cualquier síntoma displacentero lo va a vivir el usuario y en algún estadio son personas que se pueden desorientar en tiempo, espacio y persona. Ahí estaríamos hablando más bien de un estado confusional agudo asociado a la supresión del alcohol. Eso es lo que sucede en una abstinencia. Hay un desequilibrio de esa comunicación química y el usuario empieza a vivir y a presentar muchos síntomas displacenteros. Me preguntan también por qué la abstinencia no es solo psicológica, sino también biológica, por este desequilibrio de neurotransmisión que les cuento, aunado a todo el estrés metabólico que causó la propia sustancia. Me preguntan también, asociado a esta parte de la supresión y de la abstinencia, ¿estos cambios cerebrales son reversibles? Sí, por supuesto que son reversibles. Lo que se hace en un sitio de urgencias cuando tú recibes a un usuario con una intoxicación aguda es priorizar todo este tratamiento detoxificativo y, por otro lado, anticipar el tratamiento de la supresión. No aplica de nuevo para todas las sustancias por igual, pero un argumento farmacológico en común para poder tratar esta supresión pertenece al grupo de medicamentos benzodiazepinas, justamente con la intención de poder restaurar ese equilibrio químico y que el usuario pueda salir adelante de esta condición aguda que muchas veces pone en peligro su vida. Hay otra pregunta muy interesante que nos dice: ¿en qué momento debería de preocuparme por mi adicción? Les cuento un poco. Ahí vale mucho la pena intentar revisar los criterios diagnósticos que existen para esta patología. El primero, por ejemplo, es tener un consumo problemático de una sustancia por más de 12 meses. ¿Con problemático a qué me refiero? Problemático me refiero a que sea un consumo que está ya interfiriendo en los aspectos regulares de tu día a día. Es un consumo que ya no te permite laborar, es un consumo que ya no te permite conservar una buena relación de pareja o familiar, es un consumo que empieza a estropear tu funcionalidad. Ese sería un primer ítem para tener en consideración. Un segundo es la tolerancia. Cuando yo necesito cantidades crecientes de la misma droga para causar un efecto, es otro foco rojo encendido. Y un tercero sería la supresión. Cuando yo retiro la sustancia y vivo síntomas adversos displacenteros, cuando yo estoy viviendo, por ejemplo, en contexto de alcohol, resacas complejas, resacas que tienden a durar 48 horas, es un foco rojo más que debería permitirme a mí como individuo voltear a ver que existe un problema y buscar ayuda profesional. Hay otra pregunta también interesante que nos dice: ¿por qué la recaída es tan común en las adicciones? Yo les diría, parte de la historia natural de la enfermedad de adicciones es la recaída. Cuando nosotros consumimos una droga, ese estímulo positivo que vivimos va a quedar ahí tatuado en nuestras amígdalas prácticamente todo el tiempo y va a quedar tatuado como parte de la solución a un problema que nosotros tuvimos. En el futuro, cuando nos enfrentemos a problemas similares, vamos a tener justo esa memoria de que a través del consumo se pudo resolver en algún punto. Es por eso que esa recaída va a estar ahí. Otra vez, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sumarnos a ayuda profesional para poder mantenernos en abstinencia como objetivo primario y después mantenernos con una funcionalidad alta en nuestro día a día y sortear estos eventos de recaída. Fíjense un poco, y esta pregunta es muy interesante.
¿el estrés y los problemas emocionales pueden reactivar la adicción? Aquí me gustaría irme al principio, que tiene que ver con la génesis de la patología adictiva. Ya les platiqué hace rato un poco del tema de las características genéticas que pueden poner nuestros papás, que nos ponen entre 20 y 30% de chance de probabilidad de desarrollar la patología adictiva. Del otro lado está algo que se llaman experiencias traumáticas en la infancia. Estas experiencias traumáticas, que al final del día puede ser violencia sexual, violencia emocional, que puede ser, por ejemplo, tener un papá consumidor crónico de alcohol, tener algún familiar con una enfermedad de salud mental grave, ser testigo de alguna muerte violenta o de algún suicidio, por mencionar algunas, son eventos trágicos, traumáticos, que tienen como final una elevación persistente de cortisol y de catecolaminas. Cuando nosotros elevamos estas sustancias, además de poner en riesgo toda la parte metabólica, es decir, cuando tú tienes una elevación de cortisol, lo que viene a la mente son las afecciones clásicas como diabetes, como dislipidemia mixta, como hipertensión, desde ahí las estamos generando. Del otro lado, este cortisol y estas catecolaminas elevadas hacen que disfuncione el sistema nervioso central. Esta disfunción es la génesis perfecta como factor de riesgo para que se puedan generar comportamientos adictivos. Es un poco lo que sucede con este estrés. ¿Qué habría que hacer? Justamente encontrar formas de modular este estrés desde la parte psicológica y, ¿por qué no?, incluso se puede modular desde la parte química para que el usuario pueda tener justo un mejor pronóstico. Me preguntan también qué opciones existen hoy en torno al tratamiento. Bueno, existen muchas diferentes opciones. Existe una primera opción que podríamos manejarla en consulta externa, donde el usuario se suma a un contexto psicoterapéutico individual con el psicólogo y se suma con el médico también a un buen tratamiento de la afección base. ¿A qué me refiero con esto? En gran cantidad de los casos vamos a ver que la adicción viene ligada de una enfermedad de salud mental. ¿Cuál pudiera ser alguna de las principales? La depresión. ¿Qué podría venir en segundo lugar? A lo mejor un cuadro lleno de síntomas ansiosos. Cuando tenemos a un usuario que tiene adicción, por un lado, por poner un ejemplo, a alcohol, a cannabis, a cocaína, y sabemos que el usuario tiene este problema depresivo, parte importante del tratamiento será agregar un medicamento antidepresivo y el tema adicción puede mejorar de forma muy amplia. Ese sería un primer punto del tratamiento. Si nosotros tuviéramos un usuario que no tuvo buen apego y que presentó fracaso a este tipo de manejo, podríamos pensar en un tratamiento, por ejemplo, residencial. Un tratamiento residencial es tomar al usuario, meterlo a un sitio profesional de tratamiento donde el usuario está en convivencia 24/7 con profesionales de la salud, con la intención justamente de tratar la afección aguda, de hacer un muy buen perfilamiento diagnóstico, de reestructurar todo su día y de entregarle un sinfín de herramientas que le puedan permitir sortear esta afección como tal. Dentro de estos sitios de tratamiento residencial será muy importante también poder sumar a la familia para que el usuario pueda regresar a ese sitio de ambiente familiar con nuevas reglas, con nuevos límites y de esa forma pudiera avanzar. ¿Por qué el tratamiento no debe de ser solo dejar de consumir? Desafortunadamente hay muchas corrientes de tratamiento al día de hoy que tienen como objetivo único la abstinencia. Nos vamos a dar cuenta que muchos de los usuarios que se sumaron a este tipo de manejo, algo de lo que ocurrió es sí, efectivamente suspendieron el consumo de la droga, pero jamás resolvieron el problema emocional base que los llevó al consumo. Y ahora son usuarios que no encuentran ningún sentido en su día a día. Bien, no consumen ninguna droga, eso es un acierto, pero del otro lado son muy pocos funcionales porque no supieron arreglar los
problemas de base. Es por eso que el abordaje debe de ser multidisciplinario y siempre enfocado en reinstaurar la salud mental del usuario. Otra pregunta es: ¿qué papel juega la psicoterapia en la recuperación? Yo les diría, es uno de los papeles más importantes, aporta el 50% del chance de éxito en el tratamiento en el usuario. El psicólogo es justamente un pilar del manejo adictológico, y acá es bien importante, existen diferentes corrientes de tratamiento psicológico, cualquiera a la que se sume el usuario le podrá traer un buen éxito. ¿Cuál es de las que más utilizamos? La terapia cognitivo-conductual, sin ninguna duda. ¿Para qué? Para que el usuario pueda revisar el abanico de problemas que tiene y encontrar a través de esta charla y de esta sesión terapéutica alguna solución para estos problemas como tal. ¿Por qué cada persona necesita un tratamiento diferente? Porque cada persona tiene una historia distinta, porque cada persona tiene una circunstancia distinta, porque cada persona utiliza las sustancias con algún fin distinto. Es por eso que cada quien debe de tener un tratamiento altamente individualizado. ¿El cerebro puede recuperarse después de una adicción? Por supuesto que el cerebro se puede recuperar. Podemos formar conexiones neurológicas sanas, nuevas. Lo que necesitamos acá es, otra vez, estructura y tiempo. Necesitamos mucho tiempo para que nuestro sistema nervioso vuelva a conectar de buena forma y que el usuario pueda estar avanzando. Debe de ir, por supuesto, de la mano de farmacoterapia, debe de ir de la mano de psicoterapia individual, de intervención familiar sistémica, por supuesto, y evidentemente de abstinencia. ¿Cuánto tiempo tarda el cerebro en empezar a sanar? Por ejemplo, en términos de tiempo, nosotros necesitaríamos esperar al menos 3 meses para que ese sistema nervioso tenga una buena intención de recuperación de equilibrio químico, y necesitaríamos que pasara 1 año completo en abstinencia para intentar recuperar esa funcionalidad normal que tenía el usuario. Existen muchas intervenciones que podrían ayudar a acelerar esta parte, como la terapia de estimulación magnética transcraneal. Esto nos podría ayudar en buena medida a acelerar el proceso de recuperación en el usuario. Y es que fíjate que el tabaco tiene como un par de cosas muy interesantes. Tiene 2 mecanismos de acción: un pico adrenérgico inicial. Si tú tienes algún síntoma depresivo, por ejemplo, apatía, irritabilidad, insomnio, hipersomnia, anedonia, algo de esto, y tú le echas el tabaco, a través de ese primer mecanismo de acción, te va a hacer sentir mejor, te va a dar energía, te va a permitir funcionar. Del otro lado, si hubiera, y especulando, algo de síntomas ansiosos, que la mente se te pone en blanco, que tienes una preocupación anticipatoria de que algo malo te viene, entra el segundo mecanismo de acción del tabaco, que suele ser una ayuda ansiolítica. Entonces habrá que ver por cuál de los dos estás consumiendo tabaco y a partir de él diseñar el tratamiento. Sí, pues ahí sobre la mesa, por ejemplo, está el bupropión, que es un fármaco de verdad antidepresivo que quita. Celtics va a estar en el 2026. Ah, súper. Es que es una maravilla. Lo malo es que es difícil como de encontrar, pero ayuda muchísimo porque resuelve la sintomatología depresiva, resuelve la sintomatología ansiosa y te quita de una el deseo de consumo de tabaco. ¿Y como cuánto tiempo se tiene que consumir eso? Es que depende mucho, porque tendríamos que concentrarnos en la patología base. O sea, la droga es lo de menos, les digo. Sí. La patología base es preguntarme por qué existe ansiedad, por qué existe depresión, si lo tengo que tratar o qué beneficio estoy encontrando a través del consumo de la droga en mí. Y les digo, no son enfermedades crónicas. Hay un estudio muy interesante, después échenle ojo, de uno de los institutos nacionales de abuso de alcohol y alcoholismo de Estados Unidos, que te dice que si agarras tú a 10 trastornos por consumo de la droga que tú quieras graves y los dejas a libre evolución, el 90% van a avanzar sin intervención médica, porque cambia la circunstancia del sujeto. Por ejemplo, si viene un evento importante, ¿no?, que vas a ser papá, y el doctor te dice no puedes fumar por lo del tercer humo,
en ese momento tú dejas de fumar sin ninguna intervención. Si llega un punto en donde de pronto te casas y resulta que no es algo amigable para con tu pareja, lo sueltas de una. Si llega un punto y de pronto, no lo sé, tus amigos empiezan como a irse del país y ahora ya no tienes con quién consumir, dejas de consumir alcohol porque ya no hay esa fiesta que te llamaba la atención. Sí, sí. Entonces, el entorno es más importantísimo, importantísimo. Okay. ¿Qué es la neuroplasticidad y por qué es tan importante en las adicciones? Y acá regresaría un poco a lo que les contaba sobre la génesis de las adicciones. Cuando nosotros tenemos esta experiencia adversa en la infancia, llámese violencia física, emocional, papá consumidor crónico de sustancias, convivir con una persona que tenga una patología grave de salud mental, eso en el niño va a elevar los niveles de cortisol y va a elevar los niveles de catecolaminas. Las consecuencias de estas modificaciones químicas crónicas es afectar la neuroplasticidad en un niño. Neuroplasticidad no es otra cosa que poder lograr conexiones neurológicas sanas y funcionales. Cuando nosotros la afectamos, se vuelve un factor de riesgo enorme justamente para que el niño pueda desarrollar una adicción como parte de solución de problemas para algún tema individual que tenga ese niño en su futuro. Me preguntan también, en términos simples, ¿qué es la neuromodulación? Neuromodulación es intentar recuperar el equilibrio químico regular que tenía esa persona cuando estaba en un funcionamiento regular. Me preguntan por acá, y esta también es interesante, ¿la neuromodulación sustituye a la terapia psicológica o la complementa? Recuerden, y esto es otra vez muy importante, el éxito del tratamiento adictológico depende que los dos pilares de tratamiento estén bien puestos. Uno de esos pilares es el psicólogo clínico y el otro pilar es el médico psiquiatra que lleva a cabo el tratamiento farmacológico del usuario. La neuromodulación es justamente recuperar ese equilibrio químico y va a ser muchas veces empujado por la correcta farmacoterapia que lleva nuestro usuario. Otra pregunta que me hacen, que va más en contexto familiar, ¿qué es lo más importante que debe de entender una familia sobre la adicción? Yo les diría, primero, que es una enfermedad, después, que es mucho más para el usuario que echarle ganas. Un usuario consumidor crónico de drogas no sale adelante echándole ganas, un usuario sale adelante con tratamiento profesional. La enfermedad tuvo generalmente mucho tiempo para poder gestarse. Los tratamientos deben de ser tratamientos prolongados. No podemos pretender resolver una afección que lleva 20 años de gestación en 3 meses. Entonces, ese dato yo les diría es muy importante. ¿Qué más? Es importante también como familiar identificar o darte cuenta que tu cercano tiene algún problema y hacer la recomendación de asistir a un servicio de tratamiento profesional. Eso es vital. ¿Qué errores comunes se cometen al intentar ayudar? Bueno, muchos errores existen desde este sitio. Alguno de los más comunes va de la mano con pensar que el usuario puede superar la patología por sí solo. Va de la mano pensar que con ese apoyo familiar, sin apoyo profesional, el usuario puede superar la problemática. Les vuelvo a decir, se requiere de apoyo profesional para poder resolver la patología. ¿Cómo apoyar sin caer en el control o el castigo? De nuevo, recomendando los servicios de atención profesional. Necesitan siempre estar dotados de un psicólogo y de un médico para que el usuario pueda salir adelante. También hay escenarios donde el usuario no ha logrado romper ese ciclo de consumo. Pensemos en una persona consumidora crónica de alcohol que prácticamente está consumiendo alcohol todos los días a la misma hora. Por más que a ese usuario yo lo intente llevar a un servicio ambulatorio, no lo voy a alcanzar, no lo voy a poder ayudar. Para eso están los servicios de atención residencial,
Rompemos el ciclo de consumo, hacemos un muy buen perfilamiento diagnóstico, instauramos estructura, instauramos dieta, ponemos planes a futuro y salvamos al usuario como tal. ¿Qué señales indican que una persona necesita ayuda profesional? Les vuelvo a decir, consumo problemático por más de 12 meses, tolerancia y supresión. Si una persona con adicción o un familiar está viendo esta entrevista, ¿qué mensaje te gustaría darle? Me encantaría que se lleven la parte de la definición inicial que vimos. Las adicciones son grandes trastornos del aprendizaje. El usuario necesita un cableado completamente nuevo para poder descubrir cómo solucionar problemáticas de su día a día sin necesidad de utilizar a esta sustancia como un bastón. Existen muchas alternativas sólidas, científicas, y hay muchas formas de ayudar a las personas que sufren de esta patología. De nuevo, intentar emitir la recomendación que su familiar con la problemática se sume a algún servicio de apoyo profesional en adicciones. ¿Qué es lo más importante que te gustaría que el público entienda sobre las adicciones? Que la problemática no está en la droga, la problemática está en por qué el usuario formó ese vínculo negativo con la sustancia o con el proceso adictivo, y que como profesionales de la salud intentemos ayudar a que supere justamente eso que lo llevó a encontrarse con la droga. La recuperación es posible, por supuesto que es posible. Más que posible, yo les diría que es un camino natural. Quisiera también contarles un poco sobre los cannabinoides, y quisiera hacerlo desde un sitio libre de estigma. Los cannabinoides es un tema muy amplio. Empezaría diciéndoles que uno de los caminos a futuro de la medicina es justo la medicina canábica. Hoy en día tenemos ya evidencia científica de estos tratamientos y cómo pueden ayudar a superar patologías muy circunscritas. Es algo que requiere de un apoyo profesional, un médico justo con una capacitación enorme en medicina canábica y que nos pueda prescribir algunos de estos fármacos para superar ciertas afecciones. Nunca nos van a emitir la recomendación, al menos no un profesional de la salud serio, de iniciar algún consumo de cannabis por una vía respiratoria para poder superar alguna patología. Quisiera contarles también de cannabis. Cannabis es la droga ilegal de mayor consumo en México. Nosotros vamos muy de la mano con la estadística internacional. Cannabis es una sustancia que encaja perfecto con diferentes síntomas o con diferentes entidades de salud mental. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un niño que tiene trastorno por déficit de atención hiperactiva, un joven que tiene posiblemente hiperactividad, inatención, impulsividad, el joven posiblemente en sus esferas sociales tenga problemas con sus maestros por bajo rendimiento escolar, con sus papás por no seguir reglas. Es un joven que se va a sentir incómodo con su día a día porque no puede terminar ninguna actividad. ¿Qué creen que suceda si este joven descubre que consumiendo cannabis sus problemas resuelven? Ahora ya puede prestar atención, ahora ya puede continuar con sus lecturas, su rendimiento escolar mejora, ahora ya no tiene problemas con sus papás. Para el joven fue la solución perfecta el consumo de esta droga. Sin embargo, lo que el joven no sabe es que en estadios avanzados de esta patología, los síntomas de inatención van a regresar, el tema de impulsividad va a regresar y va a ser un joven que se va a poner en riesgos elevados de algunas condiciones médicas muy importantes como los trastornos psicóticos. En este tema de cannabis, yo les quisiera decir que existe una línea muy delgada entre un consumo recreativo adulto y una patología llamada trastorno por consumo de cannabis. Debemos de prestar mucha atención. Cannabis también encaja muy bien, por ejemplo, con un cuadro depresivo o con un cuadro ansioso. Debemos de tener precaución porque muchas de las explicaciones de por qué una persona consume cannabis tienen que ver con la presencia de alguno de estos síntomas, y nos daríamos cuenta que si en el día a día de estos jóvenes
iniciáramos un antidepresivo como tratamiento, podrían, por ende y por añadidura, superar los consumos de esta droga. Hay que tener mucho cuidado. Todo mundo conocemos personas con un éxito aparentemente muy alto, personas demasiado cultas, demasiado letradas, que consumen esta sustancia. Las drogas pueden generar daños multidireccionales y las drogas no nos van a afectar igual a todos. Hay que tener mucha precaución con todos estos temas y volver al mismo sitio. Pedir ayuda profesional cuando sensemos que alguno de estos problemas están activos en nosotros o en nuestra familia. Del tema de cuál es más adictiva, suceden como varios fenómenos ahí bien interesantes. Por ejemplo, tú cuando fumas marihuana, lit por vía respiratoria, pues te vas a dar cuenta que más o menos como a los 3 minutos ya está la intoxicación y el pico máximo tiende a ser como a los 15 minutos. Y la intoxicada normalmente te debe de durar entre 2 y 3 horas. Eso es algo esperado por una vía respiratoria. Cuando tú la consumes por una vía oral tiene una absorción aberrante. De pronto la comes y puede que empiece a hacer su efecto como a las 3 horas que la comiste y su efecto puede durar de 6 a 8 horas. Entonces es normalmente el usuario que te llega a urgencias, es el primerizo que la consumió por cualquier vía o el chico que no sentía algún efecto y que siguió entrándole al brownie y que de pronto, pum, le explotó ahí dentro y ya llega acá pues con esta parte psicótica, ¿no? En donde siente mil y un cosas. Estos temas de cannabis, fíjate que conectan perfecto con los de riesgo suicida, ¿no? Creo que todo el mundo conocemos la historia del chico que está estudiando su maestría, que lleva un éxito por todos los lados de su vida y que de pronto decide en una fiesta posterior a esta intoxicada aguda con alcohol iniciar con cannabis o iniciar con chocongos o iniciar con LSD o iniciar con DMT o iniciar con metanfetaminas, lo que sea, que genere estos picos dopaminérgicos y de serotonina. Entran en el cuadro psicótico que por definición es pérdida de contacto con la realidad y viven cosas displacenteras, ¿no? Por ejemplo, un chico imagina que reporte esta sensación de que se le están quemando las manos y que efectivamente esté viviendo eso. Una persona que de pronto sienta que tiene unas ganas imperiosas de orinar, va al baño y no orina, ¿no? Esa vejiga completa, ese globo vesical feo, debe de ser algo bien feo y que genera mucha desesperación en el joven, ¿no? Imagina lo que es tener la sensación de que estás siendo controlado, de que te están robando tus pensamientos, de que no hay forma de pedir ayuda, de que ya no puedes respirar de una forma regular. Por eso los jóvenes intentan, como parte de solución a ese trastorno psicótico, terminar con su vida. Porque no saben si va a terminar o no va a terminar ese sufrimiento psíquico que están teniendo. Entonces se hace un cortocircuito enorme con chocongos, con cannabis, con metanfetaminas, hasta con alcohol se puede. Con cualquier sustancia que actúe sobre dopamina y genere esos picos, puedes tener ese cuadro psicótico. Sí, también es muy común con la ayahuasca, ¿no? Con la ayahuasca es súper común y ese es un tema también súper amplio porque, fíjate, en temas de consumo de drogas, lo que las personas buscan es inmediatez, es resolver el problema de una, ¿no? No es esta parte de intento llevar mi tratamiento y a ver si funciona a lo largo de 3 meses, es quiero resolverlo hoy. Entonces esta oferta de pásale, consume ayahuasca, que son estas raíces con DMT y demás, es meterlos en este cuadro alucinatorio y que intentar más bien que ellos rescaten alguna experiencia traumática de la infancia y la intenten resolver, ¿no? Es algo que muchas veces los mete en más lío, ¿no? Sobre todo cuando se los venden desde ese sitio. Ahora, hay tratamientos actualmente con microdosis de psilocibina, hay tratamientos con microdosis de LSD, son un poquito más desde la parte científica y ahí la diferencia enorme es que el médico psiquiatra está a pie de cama con el usuario. Sí, claro. Entonces ahí puede que sí funcione, ¿no? Del otro lado, híjole, pues no, es una experiencia así, ritual, chamanería, cosas así raras, que muchas veces no le va a funcionar a la persona. ¿Por qué? Pues porque lo hacen como intento único de a ver si funciona, a ver si pega, y no es un tratamiento formal. Mira, ese
ese intento como de contacto con tus sentidos se puede realizar en un temazcal sin necesidad de la exposición al alucinógeno, ¿no? Y puedes vivir una experiencia muy positiva y puede fungir como un adyuvante de tratamiento. Los dos pilares deben de estar, psicólogo, psiquiatra, y lo que tú le quieras sumar. Si tú le quieres sumar mindfulness, yoga, audioterapia, logoterapia, lo que sea que esté disponible para el usuario funciona siempre y cuando estén los dos pilares, ¿no? Y toda la parte de nuevas drogas psicoactivas estaría interesante traer todo eso a la mesa, porque hay 1000 nuevas drogas psicoactivas que ni siquiera... así, ¿no? A libre demanda, sin lío. Sí, sí, no hay regulación. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que está muy de moda la psilocibina y los hongos, que son muy diferentes, la microdosis, o sea, conozco gente que sí diario consumen y que dicen que se sienten muy bien, pero yo sí me he dado cuenta que llega un punto en el que hay cosas como que dices, en serio no te das cuenta que no es real eso, o sea, como que sí te estás alterando, ¿no? Totalmente. Hay muchas personas, por ejemplo, que se dedican como a temas de conferencias o como a temas de stand-up, que su día a día es la marihuana con la intención de ser más creativos, pero que desafortunadamente a lo largo del paso del tiempo se dan cuenta que cada vez son menos creativos, con o sin esa sustancia, es decir, les vino a estropear incluso sus formas de vida. Es un lío eso, Alan. Pero sí está bien padre el tema. Y de nuevas drogas psicoactivas, ¿qué les digo? Híjole, pues hay muchas sustancias sustrato planta que ni siquiera están dentro del argumento legal o ilegal que las personas están consumiendo como parte alucinógena, ¿no? Hay muchas sustancias que de pronto están en boga por moda, ¿no? Como la cocaína rosa, ¿no? La cocaína rosa pues no es ni cocaína, bueno, o sea, si es rosa, puede ser de cualquier color, ¿no? No es cocaína, es más bien una fenetilamina. Es un compuesto distinto que sería lo mismo como que un usuario consumiera un estimulante y un poderoso alucinógeno. Eso es lo que vive una persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínate una personita que está acostumbrada a consumir de pronto 2, 3 líneas de cocaína en una ocasión y ahora le das algo totalmente distinto, pues es ahí donde terminan hospitalizados y con problemas graves, ¿no? Totalmente ahí, y creo que algo de lo que nos faltó, que estaría bueno intentar rescatar, es que dentro de la familia de adicciones hay adicciones a sustancia, que entra ahí tabaco, alcohol, inhalables, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas, hongos, peyote, LSD, benzodiazepinas, todas las sustancias que se les ocurran. Y del otro lado están las adicciones a proceso, que es algo muy en día de hoy, como la adicción a la pornografía, como la adicción al internet, a los videojuegos, como el tema de juego patológico, con toda esta posibilidad que ahora traemos de en el celular traer la app de apuestas. Híjole, puedes apostar donde tú quieras, lo que tú quieras. Entonces está padre como reconocer esa división y acordarnos que las dos son susceptibles a tratamiento profesional, no nada más la de sustancia. Fíjense que ahora que hice esto del doctorado de neuropsicoanálisis, había ahí varios psicoanalistas y traían propuestas muy interesantes a la mesa. Uno de ellos estaba intentando estaba intentando meter a la melancolía como un estado distinto a la depresión, ¿no? Que explicaba por qué muchos de los usuarios de pronto se apoyaban en el uso de redes sociales para sostener esos síntomas depresivos, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que no pueden dormir y la primera maniobra que hacen es sacar el celular y ver qué van a comprar, ¿no? Qué de las 1000 cosas que no necesitan van a comprar, y eso es nada más un intento de estabilizar síntomas depresivos. Sí, de cierto control. No, eso de inmediatez no sabes cómo nos está dañando hoy en día, porque las personas quieren resolver todo de bote pronto y sin esfuerzo, ¿no? Antes el curso regular era, caramba, termino la universidad, encuentro un trabajo normal, empiezo a tener mi crecimiento, llego a un puesto gerencial directivo alto, ¿no? Ahora no es así, ahora es intento realizar algo disruptivo para generar demasiado recurso y ya no hacer nada el resto de mi vida. Entonces es algo grave que está pasando. Tiene que ver mucho también, Alan, ahí con la funcionalidad que tiene el usuario, ¿no?
Fíjate, y otra de las cosas que no les hablé, cuando un usuario fracasa las terapias convencionales, con terapias convencionales me refiero a objetivos de abstinencia, hay alternativas para esos mismos usuarios. Por ejemplo, tú puedes tener un consumidor crónico de alcohol, ¿no?, que de pronto decida lunes, martes, miércoles, jueves consumir todos los días, salir de su oficina, manejar intoxicado, ponerse en riesgo, faltar al trabajo, todo el desastre. A esa persona, si de pronto lo enfocas en una terapia de reducción de riesgos y daños y logras que tenga un consumo controlado el viernes en su casa, ya avanzaste la patología en él. Es decir, ya no se va a poner en riesgo, ya no va a ser tan fuerte la carga de alcohol que va a tener, lo va a hacer en un medio controlado y va a mejorar por ende. Entonces son técnicas que se pueden realizar. Hay técnicas de pronto un poco ya más radicales, en donde es el cambio de una sustancia por otra, ¿no?, que se puede realizar obviamente bajo un manejo profesional y lejos de la intención de que ahora sean dos las problemáticas. Pues son cosas bien interesantes en reducción de riesgos y daños, ¿no? Yo creo que hace Oceánica, ¿no? Prácticamente como que los aíslan en un lugar súper controlado. Sí, en cualquier sitio de tratamiento residencial, alguno de los objetivos que existe, Alan, es asegurar que el usuario no va a tener acceso a drogas, ¿no? Asegurar que el usuario va a recibir un tratamiento profesional detoxificativo, asegurar que va a recibir un tratamiento para la supresión, que puede ser un cuadro que pone en peligro la vida. En Oceánica en concreto es un sitio que se enfoca más hacia el polo abstinencia y funcionalidad, pero habrá otros sitios que puedan de pronto llevar más de la mano esto de reducción de riesgos y daños para usuarios muy específicos. Son terapias altamente individualizadas, no es para todos. No puedes de pronto emitir una recomendación abierta de si estás consumiendo de lunes a viernes, ahora nada más consume el sábado. No va por ahí. Va un tema de un diagnóstico muy preciso y saber quién puede beneficiarse de estas terapias nuevas. En estos momentos es muy importante hablar de salud mental. Dentro de la salud mental debemos recordar siempre los conceptos de adicciones a proceso, de adicciones a sustancias. Los invito, por favor, a revisar todas estas preguntas y respuestas para que podamos estar bien informados y sobre todo para que tú o alguno de tus familiares pueda recuperar su salud mental. Debemos recordar que las adicciones son patologías que nos pueden llevar a muchos problemas, pueden empeorar algunas afecciones de salud mental y pueden incluso llevarnos a elevar los riesgos suicidas. Por favor, hay que mantenernos alerta en estos temas tan importantes.